Esto es Noticia. El desempleo en el Gran Santiago subió un 7,1% en el mes de septiembre. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, comparado con el mismo periodo, hace un año, la tasa de desempleo aumentó 1,2 puntos porcentual, la mayor cifra desde el año 2012. Porque esto es noticia. Analizamos estos datos con Mario Valenzuela, vicedecano de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe este aumento del desempleo cuando lo comparamos con los meses anteriores, con el año anterior y con las cifras más altas desde el 2012? Bueno, hay que tener presente que hace un año atrás la cifra era de 5,9%, estamos hablando de septiembre de 2014, y en junio de 2015 esta cifra o esta tasa de desempleo era en torno al 6,5%, por lo tanto hay un crecimiento importante, particularmente durante este último trimestre. Y básicamente, Gabriela, esto tiene relación principalmente con el estancamiento económico que está experimentando hoy día la economía en nuestro país, algo que hemos discutido, debatido mucho los economistas por mucho tiempo, ¿no es cierto?, que está registrando básicamente, mirando por el indicador del IMASEC, desestacionalizado y calculando los trimestres, primero, segundo, tercer trimestre de este año, prácticamente con algunas proyecciones, estamos viendo que durante el segundo y tercer trimestre de este año, con respecto a los trimestres anteriores, estamos experimentando prácticamente un estancamiento económico. Si miramos las cifras anualizadas, la situación no es tan dramática, pero estamos creciendo por debajo del 2%, posiblemente durante este tercer trimestre. Y la gran explicación de la evolución de esta cifra, que hay que dramatizar un poco, tiene que ver con que existe un crecimiento de la fuerza de trabajo en un año de 4,3% versus un crecimiento de la ocupación en torno al 3%. Es decir, hay más personas que están ingresando a la fuerza de trabajo de la velocidad que el mercado laboral puede absorber a estas personas que están buscando empleo. O sea, podríamos decir de que hay mayor cantidad de profesionales, técnicos y personas con la necesidad de trabajar de lo que ofrece el mercado para estas mismas personas. Efectivamente, y de alguna forma esta situación se manifiesta por el hecho que en un periodo de desaceleración de la actividad económica, la probabilidad de pérdida del trabajo de algún miembro de la familia es más elevada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un mayor grupo de los miembros de la familia salen a buscar una posibilidad de trabajo. Porque antes los ingresos eran proporcionados por una persona, esa persona se queda sin trabajo, otros integrantes de la familia tienen que salir al mundo laboral. Efectivamente, frente a esa eventualidad, por lo tanto, suele ser bastante conocido y en economía, ¿no es cierto?, de que se produce un crecimiento del interés de parte de las personas de salir a buscar un trabajo al mercado laboral y por lo tanto ingresan a la fuerza de trabajo. Dejan su condición de pasivos a ser prácticamente activos, pero muchas veces en el primer periodo sin empleo y por lo tanto van engrosando las cifras de los desempleados. Estamos hablando de 229.700 personas desocupadas en el Gran Santiago en relación a este 7,1% de la población desocupada. La pregunta es si esto va a seguir aumentando en los meses que vienen, pensando en, como se dice, la estacionalidad del periodo es buena para el tema de empleo, sobre todo en los meses de verano y también la época de las fiestas de fin de año. Correcto. Si nosotros miramos en una perspectiva histórica estas cifras, Gabriela, nos damos cuenta de que en general es una cifra bastante razonable. No es una cifra cercana al pleno empleo que comúnmente considera una desocupación del orden del 5,5 o 6% con motivo del desempleo friccional o natural, es decir, aquellas personas que se están cambiando de trabajo. Es un poco más elevada, pero en una perspectiva histórica es una cifra bastante razonable y todavía no está dando cuenta, a mi juicio, de toda la desaceleración de la actividad económica que está registrando la economía. Por lo tanto, es posible que en el futuro sigamos observando incremento de esta tasa de desocupación cónsono con una economía que sigue enfriada, que ojalá se recupere, pero que lamentablemente los pronósticos que tenemos hoy en día para lo que resta del año es que la economía va a seguir, digamos, bastante estancada y posiblemente también durante el próximo año. Y eso fundamentalmente con motivo de alguna forma de las crisis de expectativas, ¿no es cierto?, y de confianza que tienen los agentes económicos hoy en día en Chile, como también fenómenos, ¿no es cierto?, de la economía internacional,
prácticamente ciclo económico mundial. Estamos viendo que Brasil, ¿no es cierto?, y Venezuela son dos economías que están entrando en recesión, y estamos viendo que China, que es un motor, ¿no es cierto?, de la economía mundial, y prácticamente desde el punto de vista de las exportaciones también está creciendo menos. Y estamos viendo una economía de Estados Unidos que también es muy relevante para nuestro país, al igual que la economía de Japón, pero particularmente la economía de Estados Unidos, que su proceso de recuperación después de la crisis subprime del 2008 va un poco más lento de lo que todos pensábamos. ¿Qué pasa con el aumento de los salarios, que fue de un 11% también? Parece quizás un poco impensado, incongruente que aumente el desempleo, pero que los salarios aumenten en esta cifra también. Eso tiene mucho que ver, Gabriela, con el cambio de la composición que se está produciendo dentro de los ocupados. Hay más trabajadores, o el crecimiento de los trabajadores independientes, no asalariados, es del orden del 8,4%, y en el caso de los asalariados es del 1,2%. El de los asalariados, el grupo de los asalariados, está creciendo su salario a una velocidad casi el doble de los independientes. Sin embargo, la mayor participación relativa en el tiempo de los independientes, que a su vez manifiestan un ingreso promedio más elevado que los asalariados, está generando esta suerte de crecimiento de la cifra global de ingreso en el conjunto de las personas que están ocupadas. Pero, repito, tiene que ver mucho con este cambio de composición. Hoy en día prácticamente el 20,6%, es decir, 1 de cada 5 personas en el Gran Santiago son trabajadores independientes. Y podríamos decir entonces que hay diferencias importantes en las remuneraciones que reciben los trabajadores dependientes de los independientes. No son tan importantes en el promedio. Los independientes tienen una mayor dispersión que los asalariados. Pero básicamente lo que estamos viendo es este crecimiento importante en la participación relativa de los independientes, que suelen tener en promedio al menos ingresos más elevados que los asalariados. También en virtud de que están en actividades independientes y que por lo tanto son más riesgosas. Por lo tanto es natural observar de que tengan ingresos promedio también algo más elevados. Muy bien, pues Mario, le agradecemos por compartir esta cifra junto a nosotros y el detalle del desempleo. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos pausa y volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. ¿Qué es?